Viviendo con menos, ganando más, el arte de organizar. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu Subconsciente. La magia de un hogar en paz. El orden en el hogar es un reflejo de equilibrio interno, una declaración silenciosa de cómo se perciben y manejan los espacios personales. En un mundo que constantemente ofrece más y demanda la adquisición continua, el hogar puede convertirse en un refugio de tranquilidad y bienestar, un lugar donde el sentido de paz es tangible. Este libro se adentra en la idea de vivir con menos, explorando cómo el acto de organizar no solo reestructura el entorno físico, sino que también despierta una transformación emocional y mental profunda. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Vivir en armonía con el espacio implica una relación de respeto hacia los objetos que lo ocupan y, por ende, hacia uno mismo. Esto va más allá de la mera estética o de seguir una tendencia minimalista, representa una elección consciente de preservar lo esencial y de dar cabida únicamente a lo que aporta verdadero valor. En este sentido, la organización es una herramienta de autoconocimiento que ayuda a sintonizar con lo que realmente importa, guiando hacia un estilo de vida más libre y menos atado a las cosas. A lo largo de este libro, se plantea un enfoque que promueve la simplicidad sin sacrificios, un camino que permite explorar cómo la relación con los objetos, y con el espacio en general, afecta el bienestar diario. Los capítulos están diseñados para profundizar en aspectos prácticos y filosóficos del orden, invitando a ver cada paso del proceso como una oportunidad para construir un entorno enriquecedor. Este no es solo un libro de organización, sino una invitación a crear un espacio que refleje paz y claridad. Las próximas páginas ofrecen tanto estrategias concretas como reflexiones sobre el propósito de cada objeto en el hogar. A través de este proceso, el orden se convierte en una vía para ganar claridad, autonomía y equilibrio, permitiendo una vida en la que se puede ganar más al vivir con menos. Capítulo 1. Desprenderse para ganar. El acto de desprenderse es, en esencia, una liberación profunda y enriquecedora. Este proceso no se limita a eliminar objetos del espacio físico, en cambio, simboliza la capacidad de reconocer y dejar ir lo que ya no aporta un valor significativo. Desprenderse es comprender que el bienestar y la plenitud no se miden por la acumulación de cosas, sino por la claridad, la paz y la energía que el entorno puede aportar. La acumulación se origina en múltiples factores, desde lo emocional hasta lo cultural. Existe una relación directa entre los objetos y la manera en que se percibe el mundo, un apego, una conexión o, incluso, una carga. Por ejemplo, guardar algo por si acaso refleja una creencia en la escasez o en la posibilidad de necesitar más de lo que realmente es esencial. En cambio, cuando se cultiva la confianza en que lo necesario estará siempre disponible, los objetos se ven con una perspectiva más realista, menos cargada de inseguridad. Desprenderse no implica ignorar el valor sentimental o la utilidad de las cosas. Se trata de revalorar el impacto que un objeto tiene en la vida cotidiana. Cada pieza, cada artículo, debería tener un propósito claro, aportar una función práctica o bien despertar un sentimiento de alegría, calma o inspiración. Mantener lo que verdaderamente resuena con estos valores ayuda a crear un entorno que impulsa una vida más ligera y significativa. Comprendiendo el desapego emocional. La conexión emocional con los objetos puede ser profunda y compleja. Algunos artículos pueden evocar recuerdos, personas o momentos específicos que tienen un lugar importante en la memoria personal. Sin embargo, es importante recordar que los recuerdos y las experiencias no dependen de los objetos para existir.
El valor de estas vivencias permanece en la memoria y en el crecimiento individual que han aportado. Así, aprender a conservar solo aquello que fortalece la paz interior permite llevar un estilo de vida más consciente y liberador. Desprenderse de ciertos objetos puede ser un desafío, especialmente cuando representan una etapa del pasado o una relación significativa. Sin embargo, al elegir qué conservar y qué dejar ir, se genera una narrativa personal más clara, donde el espacio comienza a reflejar una versión presente, auténtica y libre de cargas innecesarias. Este proceso no solo despeja físicamente, sino que también ofrece un cierre emocional, permitiendo avanzar con una perspectiva renovada. Superando el miedo a dejar ir. Uno de los obstáculos más comunes en el proceso de desprenderse es el miedo, el temor a necesitar algo en el futuro, a no poder reemplazarlo, o incluso a experimentar arrepentimiento. Sin embargo, vivir en un estado constante de por si acaso genera un entorno caótico y agotador, donde el espacio está sobrecargado de lo innecesario. El verdadero poder de este proceso radica en confiar en la capacidad de proveerse lo esencial en el momento adecuado. Esta confianza se construye con cada objeto que se deja ir, entendiendo que cada decisión refuerza una nueva realidad de suficiencia y claridad. Al soltar el miedo, se permite un flujo de energía más libre, donde los espacios ya no reflejan inseguridades, sino una confianza sólida en la capacidad de gestionar la vida con lo esencial. El primer paso hacia una vida más plena. Este capítulo introduce un cambio de perspectiva en relación con los objetos. No son solo posesiones, sino componentes de un espacio que influye en el estado de ánimo, en las emociones y, en última instancia, en la calidad de vida. Al dejar ir lo que no añade valor, se inicia un camino hacia una vida donde el hogar se convierte en un reflejo de paz, claridad y bienestar. En cada esquina, en cada estante y en cada rincón, el orden comienza a transformar el entorno y, con él, la relación con uno mismo. Desprenderse para ganar es el primer paso hacia una vida más plena, donde cada elemento en el espacio es una elección consciente y significativa. Capítulo 2. Ordenar desde el corazón. La práctica de ordenar conlleva un propósito más allá de la organización física, se convierte en una reflexión sobre lo que se elige conservar y cómo estos objetos impactan el bienestar y la percepción personal. El proceso de ordenar desde el corazón implica identificar qué cosas traen un sentido de alegría y plenitud al hogar. Este tipo de selección no solo reduce el desorden, sino que también alinea el espacio con los valores y deseos más profundos. Ordenar desde el corazón requiere un enfoque personal, donde se observa cada objeto detenidamente y se evalúa su impacto en la vida cotidiana. La pregunta fundamental en este proceso es simple, pero poderosa: ¿este objeto realmente me hace feliz o me resulta útil? Esta reflexión permite conectar con el propósito que cada cosa ocupa, manteniendo solo aquello que aporta significado y bienestar. El valor de los objetos en la vida diaria. Cada objeto en el hogar cuenta una historia y posee un propósito. Sin embargo, es común que ciertos artículos permanezcan solo por costumbre o hábito, sin cumplir realmente una función en la vida actual. En estos casos, el desorden se convierte en un reflejo de las cargas y ataduras que pueden interferir en la tranquilidad mental. Ordenar desde el corazón permite diferenciar entre lo que tiene un valor genuino y lo que simplemente ocupa espacio. Esta distinción otorga claridad y otorga una sensación de ligereza al entorno. Al mantener solo lo que es útil o significativo, se establece una relación más consciente y gratificante con el espacio. Conservar lo que inspira alegría y armonía. La alegría es un criterio fundamental en el proceso de selección. Aunque puede parecer subjetivo, esta emoción sirve como una guía intuitiva para determinar qué debe permanecer en el hogar.
La sensación de felicidad que provoca un objeto puede estar vinculada a recuerdos positivos, a su belleza estética o a su función práctica en la vida cotidiana. Mantener objetos que despiertan alegría crea un entorno armonioso y lleno de energía positiva. Cada vez que se observa o utiliza un artículo que genera una emoción agradable, el hogar se convierte en un espacio de inspiración y bienestar. Este enfoque no solo organiza el espacio físico, sino que también fortalece una mentalidad de gratitud y apreciación por lo que se posee. Elimina el peso de las obligaciones materiales. A menudo, la acumulación de objetos puede ser el resultado de una presión interna o externa por retener cosas debido a su valor monetario, su antigüedad o porque alguien las ha regalado. Sin embargo, conservar objetos por obligación crea una carga emocional y física que dificulta el flujo de energía en el espacio. Ordenar desde el corazón es una invitación a liberarse de esas presiones y a construir un espacio auténtico. La libertad de elegir qué conservar, sin temor a desaprobar las expectativas de los demás, fortalece la autonomía personal. En última instancia, cada objeto en el hogar debe reflejar la identidad y los valores propios, y no ser un reflejo de las expectativas o imposiciones externas, creando un espacio que resuene con lo esencial. Ordenar desde el corazón permite crear un ambiente que apoya el desarrollo personal y el bienestar. El espacio físico se convierte en un reflejo de la vida interior, un lugar donde cada elemento está en armonía con los valores y la personalidad de quien lo habita. Esta conexión entre el entorno y el ser interior genera una paz duradera y una sensación de autenticidad en cada rincón del hogar. Al avanzar en el proceso de ordenar con el corazón, se inicia un camino de autodescubrimiento. Cada elección consciente fortalece el sentido de propósito y ayuda a construir un espacio que resuene profundamente con lo que es realmente importante. La simplicidad y la armonía que emergen de este proceso aportan claridad y equilibrio, permitiendo vivir en un hogar donde cada objeto es una fuente de alegría y valor. Capítulo 3. El método por categorías. Una de las claves para lograr una organización duradera y efectiva es abordar el proceso por categorías en lugar de ordenar por habitación. Esta estrategia permite visualizar y analizar cada tipo de objeto en su totalidad, lo que facilita una selección consciente y completa. Al ordenar por categorías, como ropa, libros, documentos, objetos variados y recuerdos, se profundiza en la conexión con cada grupo de pertenencias y se toman decisiones de manera más clara y estructurada. Este método presenta una ventaja fundamental. Al observar todos los objetos de una misma categoría en un solo lugar, se obtiene una visión completa y precisa de lo que se posee. Esto no solo ayuda a identificar el exceso, sino que también permite establecer un orden natural y un sentido de coherencia en cada aspecto del espacio personal. Al seguir este enfoque, cada categoría se convierte en una etapa específica del proceso, ayudando a evitar la sensación de abrumo y manteniendo una secuencia lógica y fluida. Ropa, más que vestimenta, una expresión de identidad. La ropa es una de las categorías más personales y, a menudo, la más voluminosa. Cada prenda representa una expresión de la identidad y, a veces, de diferentes etapas de la vida. Por esta razón, es común acumular piezas que ya no reflejan el estilo actual o que se conservan por nostalgia. Al reunir toda la ropa en un solo lugar, se facilita una evaluación clara de cada pieza y se permite un análisis honesto sobre su valor. El proceso de selección de ropa comienza con una pregunta básica: ¿esta prenda aporta alegría o cumple una función importante en mi vida actual? Este ejercicio ayuda a reducir la cantidad de ropa acumulada y permite crear un guardarropa alineado con el presente y que refleje autenticidad. Así, cada prenda conserva un propósito definido, eliminando el peso de lo innecesario y logrando una mayor claridad en la expresión personal. Libros, conocimiento y conexión personal.
Los libros representan una categoría especial, ya que muchos de ellos guardan conocimientos, recuerdos y valores. Sin embargo, es común acumular libros que no se leen o que ya no resultan relevantes. Al reunir todos los libros en un solo lugar, se tiene una visión más clara de aquellos que realmente inspiran y que siguen siendo fuente de aprendizaje o placer. El método sugiere mantener solo aquellos libros que provocan una conexión emocional o que tienen una utilidad significativa. Este proceso, lejos de limitar el conocimiento, permite enfocarse en lecturas que realmente enriquecen y que son parte de un crecimiento continuo. Conservar solo los libros que aportan valor contribuye a construir un espacio de sabiduría y aprendizaje en el hogar, donde cada título guarda un propósito real y valioso. Documentos, simplificación y accesibilidad. Los documentos son, quizás, una de las categorías más desafiantes, ya que suelen acumularse de forma inadvertida. Al reunir todos los papeles y clasificarlos en un solo lugar, se facilita el proceso de depuración y organización, permitiendo eliminar duplicados y papeles innecesarios. La meta es simplificar, conservando solo aquellos documentos que son verdaderamente importantes y que pueden ser necesarios en el futuro. El orden en los documentos no solo aporta claridad, sino que también facilita el acceso y la consulta cuando se necesiten. Al mantener únicamente los papeles esenciales, se construye un sistema práctico y eficiente, libre del desorden que usualmente genera la acumulación innecesaria. Objetos variados, poner límite a lo innecesario. Esta categoría incluye una variedad de objetos que no encajan en ninguna de las anteriores, como artículos de cocina, tecnología, decoraciones y otros elementos de uso cotidiano. Estos objetos, por su diversidad, pueden ser los más difíciles de gestionar y, a menudo, son los que más contribuyen al desorden. Al reunirlos y analizarlos en conjunto, se identifica qué elementos cumplen una función importante y cuáles son meros acumuladores de espacio. Este proceso permite establecer límites y mantener solo lo que realmente se usa o tiene un propósito definido en el hogar. Al reducir la cantidad de objetos variados, el espacio se vuelve más funcional y ordenado, sin distracciones o elementos innecesarios que obstruyan la simplicidad y el equilibrio. Recuerdos, atesorar lo esencial sin cargar el espacio. Los recuerdos son objetos cargados de valor emocional y, en muchas ocasiones, difíciles de desechar. Sin embargo, no es necesario conservar todos los recuerdos materiales para preservar las experiencias significativas. Al abordar esta categoría con delicadeza, es posible elegir aquellos artículos que realmente representan momentos especiales o que evocan una alegría sincera. Seleccionar con cuidado los recuerdos permite mantener una conexión con el pasado sin saturar el espacio con objetos innecesarios. Este proceso ayuda a crear un ambiente donde los recuerdos no solo estén presentes, sino que también tengan un lugar de honor, como símbolos de experiencias enriquecedoras, sin imponer una carga material que obstaculice la paz del entorno. Una base para la armonía y la paz en el hogar. El método de organizar por categorías establece una estructura clara y lógica para el proceso de orden, facilitando una transformación real en el hogar. Al abordar cada grupo de objetos de manera individual, el proceso se torna manejable y enfocado, permitiendo una visión profunda y un cambio duradero en el espacio. Esta forma de organización no solo estructura el entorno físico, sino que también aporta claridad a la mente, eliminando distracciones y reduciendo la ansiedad que puede causar el desorden. La conexión entre el espacio y la tranquilidad mental se fortalece con cada objeto que encuentra su lugar o que se deja ir con gratitud, creando un hogar que, poco a poco, se convierte en un santuario de orden y armonía. Capítulo 4. La técnica del toque mágico. La técnica del toque mágico es un principio esencial en la creación de un entorno ordenado y armonioso.
Este método sugiere tomar cada objeto en las manos y analizarlo desde una perspectiva personal, evaluando si verdaderamente despierta alegría o cumple una función esencial en la vida. Este enfoque va más allá de la lógica práctica, conecta al individuo con sus pertenencias de manera consciente, transformando el acto de ordenar en una experiencia sensorial y significativa. Este toque mágico consiste en sostener cada objeto y preguntar, de forma honesta y sin presiones, si realmente merece un lugar en el hogar. No se trata de juicios de valor o de justificar la utilidad del objeto, sino de sentir si despierta una emoción de alegría, gratitud o utilidad. Este sencillo ejercicio permite reconocer la relevancia de cada cosa, logrando un entorno donde solo están presentes objetos que aportan bienestar. Un método que conecta con las emociones. El toque mágico busca fomentar una relación más emocional y auténtica con las pertenencias. En lugar de decidir rápidamente si un objeto debe quedarse o no, el método alienta a dedicar unos segundos a sentir y analizar la reacción emocional que provoca. Esta conexión íntima permite descubrir el verdadero valor de cada objeto, ayudando a liberar lo que ya no es necesario sin remordimientos. Este enfoque intuitivo y emotivo facilita el desapego de aquellos artículos que, aunque tienen un valor monetario o estético, ya no agregan nada significativo a la vida. La técnica del toque mágico permite reconocer que los objetos importantes no siempre son los más caros o llamativos, sino aquellos que genuinamente tocan el corazón y cumplen un propósito real en la vida diaria. Dejar ir con gratitud. El toque mágico también fomenta una mentalidad de gratitud, ya que invita a reconocer la función que cada objeto ha cumplido en el pasado. Al soltar un artículo, se agradece su presencia y se valora el papel que desempeñó en determinado momento de la vida. Esta práctica de gratitud transforma el acto de desechar en un gesto de cierre, evitando la sensación de pérdida y reemplazándola con una apreciación sincera. Desprenderse con gratitud es clave para mantener una relación equilibrada con el entorno. Esta actitud no solo libera físicamente, sino que también despeja la mente, permitiendo avanzar hacia una vida donde el espacio refleja armonía y donde cada objeto tiene una razón de ser. Al agradecer lo que se ha tenido y dejarlo ir, se crea espacio para nuevas experiencias y se refuerza una actitud de respeto y conciencia hacia las futuras adquisiciones. La alegría como criterio fundamental. La técnica del toque mágico plantea que la alegría es el criterio central para decidir qué conservar. A primera vista, esta idea puede parecer subjetiva, pero en realidad, la alegría es un indicador poderoso de bienestar. Los objetos que generan felicidad crean un ambiente positivo, impulsan el estado de ánimo y contribuyen a un espacio de paz y satisfacción. Este criterio permite simplificar el proceso de organización, eliminando la necesidad de justificar cada decisión y permitiendo una conexión genuina con el entorno. La alegría no se limita a una emoción fugaz. Es una energía que se siente en el cuerpo y en la mente. Los objetos que provocan alegría tienen un impacto directo en el bienestar, aportando un toque especial al hogar. Al conservar solo aquellos que despiertan esta emoción, se construye un espacio que invita a la serenidad y a la plenitud. El arte de crear un espacio significativo. La técnica del toque mágico es una herramienta para crear un hogar lleno de propósito. Cada objeto presente tiene una razón de ser, ya sea por su utilidad práctica o porque aporta un valor emocional genuino. Este proceso de selección permite construir un entorno donde cada elemento inspira, motiva o apoya el bienestar. Un hogar significativo no es aquel lleno de posesiones, sino uno en el que cada objeto cuenta una historia y ocupa su lugar con respeto y armonía. La técnica del toque mágico facilita la creación de un espacio donde los objetos no se amontonan, sino que se integran de manera orgánica, brindando equilibrio y claridad a cada rincón del hogar. Un pasaje hacia el bienestar y la paz.
El toque mágico transforma el proceso de ordenar en una experiencia introspectiva y enriquecedora. Al conectar con cada objeto y seleccionar solo lo que aporta valor real, se logra una relación más saludable con las posesiones. Este método es una invitación a construir un espacio donde la paz, la alegría y el equilibrio sean los protagonistas. En última instancia, esta técnica no solo crea un ambiente ordenado, sino que también fortalece una actitud de respeto y gratitud hacia el espacio personal. Al avanzar en este proceso, el hogar se convierte en un lugar de confort y serenidad, donde cada objeto es testimonio de una vida vivida con conciencia y en armonía con el entorno. Capítulo 5. Organización inteligente, soluciones prácticas. Una organización duradera no depende únicamente de reducir la cantidad de pertenencias, sino también de disponerlas de manera que sean funcionales y estéticamente agradables. La organización inteligente implica encontrar métodos prácticos y accesibles que maximicen el espacio sin sobrecargarlo. Esto no solo hace que el hogar luzca ordenado, sino que facilita la vida cotidiana al mejorar el acceso a los objetos necesarios. Este capítulo explora distintas estrategias para lograr una organización eficiente, utilizando recursos como el almacenamiento vertical, los compartimentos específicos y el uso racional de cada espacio disponible. La clave de una organización inteligente radica en adaptarse a las características y necesidades del hogar, creando un sistema personalizado y fácil de mantener en el tiempo. Maximizando el espacio con soluciones verticales. Uno de los métodos más efectivos para optimizar el espacio es el almacenamiento vertical. Utilizar las paredes, estantes elevados o ganchos permite liberar superficies horizontales y mantener despejadas las áreas de trabajo y circulación. Este enfoque no solo es funcional, sino que también ayuda a crear una sensación de amplitud en el hogar. Las soluciones verticales son especialmente útiles en espacios pequeños, donde el suelo suele estar limitado. Colocar estanterías a lo largo de las paredes o aprovechar las puertas para almacenar artículos como zapatos, productos de limpieza o accesorios brinda una opción práctica y visualmente ordenada. La clave es seleccionar únicamente lo necesario para que la distribución mantenga un equilibrio estético y funcional. Compartimentos y cajas para una clasificación eficiente. Organizar mediante compartimentos y cajas es una estrategia sencilla pero altamente efectiva para mantener los objetos agrupados y fácilmente accesibles. Al asignar un lugar específico para cada tipo de artículo, se evita el desorden y se facilita el proceso de encontrar y devolver los objetos a su lugar. Las cajas, cestas y divisores de cajones son herramientas valiosas para mantener la estructura y el orden en áreas como la cocina, el baño y el dormitorio. El objetivo es crear un sistema claro y fácil de entender, donde cada objeto tenga un lugar asignado y sea fácil de identificar. Esta técnica no solo ahorra tiempo al evitar búsquedas innecesarias, sino que también ayuda a mantener el orden a largo plazo, haciendo que el hogar sea un lugar más cómodo y funcional. Utilizando espacios ocultos para reducir el desorden visual. El desorden visual es un factor que afecta la percepción de tranquilidad en el hogar. Utilizar espacios de almacenamiento ocultos, como cajas decorativas, cajones bajo la cama o armarios con puertas cerradas, permite almacenar objetos que no son de uso diario y mantener la apariencia limpia y despejada de la casa. Este enfoque es ideal para guardar elementos de temporada, documentos o artículos personales que, aunque necesarios, no requieren estar siempre a la vista. Al utilizar estos espacios ocultos, se consigue una sensación de orden sin saturar el ambiente. Este tipo de almacenamiento también reduce la cantidad de estímulos visuales, creando un entorno más relajante y agradable para la vista y la mente. Agrupación por uso y frecuencia. La organización efectiva también se basa en la accesibilidad.
Colocar los artículos de uso frecuente en lugares de fácil acceso y reservar los espacios menos accesibles para los objetos de uso ocasional es una estrategia que facilita el flujo diario en el hogar. Por ejemplo, en la cocina, los utensilios y herramientas que se usan a diario deben estar a la mano, mientras que aquellos reservados para ocasiones especiales pueden guardarse en estantes más altos o en lugares menos visibles. Esta organización por frecuencia y uso agiliza las actividades cotidianas, ya que evita la necesidad de desplazarse o rebuscar para encontrar los artículos necesarios. Además, reduce la probabilidad de que los objetos se desordenen, ya que cada cosa tiene un lugar específico acorde a su utilidad, adaptando el espacio a las necesidades personales. La organización inteligente no sigue una estructura rígida, sino que se adapta a las necesidades y preferencias de cada persona. Un hogar funcional es aquel que permite la flexibilidad y que se ajusta al estilo de vida de quienes lo habitan. Este enfoque implica evaluar continuamente el sistema de organización y ajustarlo cuando sea necesario, asegurando que el espacio siga siendo práctico y relevante con el tiempo. Es importante recordar que cada persona y cada familia tienen dinámicas y prioridades diferentes, por lo que el sistema de organización debe personalizarse. Al crear un espacio adaptado a las propias necesidades, el hogar se convierte en un lugar de apoyo y confort, donde cada rincón está diseñado para facilitar y enriquecer la vida diaria. Organización como un hábito de vida. La organización inteligente no es un evento aislado, sino una práctica continua que se integra en el estilo de vida. Incorporar rutinas sencillas de mantenimiento, como dedicar unos minutos cada día a devolver los objetos a su lugar o revisar periódicamente los artículos acumulados, permite mantener el orden sin esfuerzo excesivo. Este hábito de organización constante garantiza que el hogar permanezca en armonía y evita que el desorden se acumule nuevamente. Al interiorizar la organización como una práctica diaria, se refuerza la paz mental y se facilita la construcción de un entorno donde cada objeto y cada espacio contribuyen al bienestar general. Un espacio que fluya con facilidad. La organización inteligente crea un hogar que fluye de manera natural, donde cada rincón está optimizado y cada objeto tiene un propósito claro. Esta estructura facilita las actividades cotidianas y crea una sensación de calma y estabilidad. Al establecer un sistema de almacenamiento personalizado y funcional, se construye un espacio que responde a las necesidades y que permite una vida en equilibrio. En definitiva, la organización inteligente es una herramienta para maximizar el potencial del hogar, creando un ambiente acogedor y eficiente. Este enfoque no solo mejora la estética del entorno, sino que también potencia el bienestar y ayuda a construir un espacio que apoya y enriquece cada aspecto de la vida. Capítulo 6. La paz del minimalismo, menos es más. La filosofía del minimalismo no se centra en la ausencia de objetos, sino en la presencia consciente de solo aquellos que realmente aportan valor. Este enfoque sugiere un estilo de vida donde la simplicidad y la claridad se convierten en una fuente de paz y satisfacción. Vivir con menos significa reducir el ruido visual, liberar espacio físico y mental, y permitir que lo esencial resalte, dando prioridad a lo que realmente contribuye a una vida equilibrada y significativa. La práctica del minimalismo promueve una relación saludable con el entorno, sin necesidad de acumular ni atesorar en exceso. En lugar de ver el hogar como un lugar para almacenar, el minimalismo invita a considerarlo un santuario donde cada objeto tiene un propósito específico y contribuye a la armonía general. Esta elección consciente no solo mejora el entorno, sino que también permite experimentar una sensación de libertad y ligereza. Liberarse del apego material. Uno de los primeros pasos hacia un estilo de vida minimalista es reconocer el apego hacia los objetos materiales. La acumulación suele estar impulsada por una necesidad de seguridad o por el valor sentimental que se atribuye a ciertos artículos.
Sin embargo, el minimalismo permite apreciar los momentos y las experiencias en lugar de depender de las posesiones para encontrar significado. La práctica de reducir y simplificar es, en esencia, una reflexión sobre lo que realmente importa. Al dejar ir lo superfluo, se facilita un espacio más limpio y se permite una conexión más profunda con lo que es realmente valioso. Esta liberación del apego material es, en última instancia, una elección que da prioridad al bienestar y al equilibrio sobre la acumulación. Elegancia en la simplicidad. La simplicidad tiene una elegancia intrínseca que se manifiesta cuando se reduce el exceso. En un entorno minimalista, cada objeto tiene un lugar de honor, sin distracciones ni saturación visual. Este estilo otorga un sentido de orden natural, donde los espacios despejados invitan a la calma y la serenidad. Vivir con menos no significa sacrificar el estilo o la estética. Por el contrario, el minimalismo enfatiza la calidad y la belleza en lo esencial. Cada elemento presente en el hogar destaca por su importancia, creando un espacio armonioso y estéticamente agradable, donde la atención se centra en la experiencia de habitarlo. Reducir para aumentar la conexión personal. Un hogar minimalista fomenta una conexión más íntima con el entorno, donde cada objeto elegido refleja valores y prioridades personales. La reducción del número de pertenencias permite apreciar mejor cada elemento, logrando que el espacio sea más significativo y enriquecedor. Esta cercanía con el entorno promueve la gratitud y el disfrute de cada cosa, ya que cada una fue seleccionada cuidadosamente. Este estilo de vida también ofrece beneficios en términos de claridad mental. Al reducir el número de estímulos visuales y la cantidad de decisiones diarias, se disminuye el estrés y se facilita una rutina más relajada. Esta conexión profunda con el entorno, caracterizada por la simplicidad y el equilibrio, enriquece la experiencia diaria y apoya un estado mental más sereno. Minimalismo como una filosofía de vida. Más que una tendencia de organización, el minimalismo es una filosofía de vida que promueve una existencia consciente y alineada con los verdaderos deseos y necesidades. Se trata de vivir en armonía con el espacio, sin la carga del exceso y con la satisfacción de saber que lo que está presente realmente aporta algo valioso. Esta filosofía va más allá del hogar y se extiende a cada aspecto de la vida. Al adoptar un enfoque minimalista, se cultiva una actitud de introspección y apreciación que se refleja en cómo se gestionan el tiempo, las relaciones y los compromisos. Es un estilo de vida que ayuda a enfocar las energías en lo esencial, dejando atrás lo que desvía la atención y el propósito. La plenitud de vivir con menos. El minimalismo permite experimentar una plenitud basada en el ser y no en el tener. Esta filosofía invita a disfrutar de los espacios despejados, de la claridad que aporta el orden y de la paz que surge al vivir con lo estrictamente necesario. La plenitud se encuentra en el equilibrio y en la satisfacción que se obtiene al rodearse únicamente de lo que es esencial y auténtico. Al elegir vivir con menos, se libera espacio no solo en el hogar, sino también en la mente. Este espacio abierto invita a una vida más tranquila y con mayor libertad. Vivir con menos es una declaración de autonomía y una afirmación de que el bienestar no depende de lo material, sino de la calidad de las experiencias y de la autenticidad de cada elección. Un hogar que respira paz. La paz que ofrece un hogar minimalista no es solo visual, sino también emocional. La ausencia de exceso permite que los espacios respiren y que la energía fluya sin obstáculos, generando una atmósfera donde la calma es palpable. Un hogar que respira paz se convierte en un refugio de serenidad y en una fuente de equilibrio que fortalece el bienestar en todos los aspectos de la vida. El minimalismo ofrece un camino hacia una vida plena y satisfactoria, donde la simplicidad se convierte en una fuente de poder y claridad.
Este estilo de vida, fundamentado en la idea de que menos es más, permite experimentar el hogar de una manera nueva y enriquecedora, donde cada objeto aporta valor y donde la paz y el equilibrio se reflejan en cada rincón. Capítulo 7. Transformación personal a través del orden. El proceso de organización no solo transforma el espacio físico, sino que también produce cambios significativos en el ámbito personal. La decisión de ordenar y simplificar el entorno tiene un impacto directo en la mente y en las emociones, ofreciendo una oportunidad para establecer una relación más equilibrada con uno mismo. Ordenar no es simplemente una actividad doméstica, es un ejercicio de autoconocimiento y reflexión que permite establecer prioridades y redefinir valores. Cuando el entorno se organiza, también se organizan los pensamientos y las emociones. El acto de despejar el espacio permite soltar preocupaciones y tensiones, generando un estado mental de mayor claridad y enfoque. Este capítulo explora cómo la transformación del entorno puede ser un catalizador para el crecimiento personal y cómo el orden externo se traduce en una sensación de bienestar y control interno. El impacto del orden en la salud emocional. La organización tiene efectos positivos en la salud emocional, ya que proporciona una sensación de control y estabilidad. Un espacio ordenado reduce la ansiedad y el estrés al eliminar estímulos visuales y físicos que distraen y sobrecargan los sentidos. La claridad del entorno aporta serenidad y facilita el descanso, convirtiendo el hogar en un espacio de refugio y tranquilidad. Además, el acto de organizar fomenta una mentalidad positiva y optimista, ya que cada paso en el proceso es una afirmación de la capacidad de cambio y de crecimiento personal. A través del orden, se construye un entorno que respalda los objetivos personales y que refuerza la autoestima. Esta conexión entre el entorno y la salud emocional permite que el hogar se convierta en una herramienta de sanación y bienestar. Orden como reflejo de la autoconfianza. Organizar el espacio es una manifestación de autoconfianza y de la capacidad para tomar decisiones efectivas. Al elegir qué conservar y qué dejar ir, se asume un rol activo en la construcción del entorno personal. Esta toma de decisiones refuerza la autonomía y fomenta una sensación de poder sobre la vida cotidiana, desarrollando una mayor confianza en las propias habilidades. La organización permite experimentar la satisfacción de ver los resultados de un esfuerzo consciente, lo que a su vez motiva a continuar el proceso en otras áreas de la vida. La claridad y el orden en el entorno inspiran una actitud de determinación y seguridad, alentando a tomar decisiones más conscientes y a gestionar mejor el tiempo y los recursos. El orden como apoyo para alcanzar metas personales. El espacio en el que se vive puede influir en la capacidad para alcanzar metas y objetivos. Un entorno ordenado crea una atmósfera de productividad y concentración, permitiendo que las ideas fluyan y que el enfoque se mantenga en las prioridades. Al eliminar el desorden y simplificar el entorno, se reduce la cantidad de distracciones, facilitando el progreso hacia las metas personales. El orden apoya el establecimiento de una rutina saludable, donde cada objeto tiene un propósito claro y donde el espacio está optimizado para el bienestar y el crecimiento. Esta estructura permite avanzar con mayor claridad y compromiso hacia los objetivos, creando un ambiente que refuerza la motivación y el sentido de logro. Creando hábitos de organización para el bienestar continuo. La organización personal no se limita a un proceso único, sino que es una práctica que se mantiene a lo largo del tiempo. Incorporar hábitos de organización en la vida cotidiana permite sostener el equilibrio y la paz en el hogar, evitando que el desorden vuelva a instalarse. Al dedicar unos minutos cada día a devolver los objetos a su lugar o a revisar la acumulación de pertenencias, se refuerza la disciplina y se garantiza un entorno ordenado de manera continua. Este hábito diario no solo facilita el mantenimiento del orden, sino que también fortalece la mentalidad de cuidado y respeto hacia el espacio.
La constancia en estos pequeños actos de organización es una herramienta poderosa para conservar el bienestar emocional y para seguir avanzando en la construcción de un hogar que inspire y motive cada día. La relación entre el entorno y el crecimiento personal. El orden externo tiene un impacto directo en el crecimiento interno. Al crear un espacio donde todo está en su lugar, se establece un equilibrio que permite enfocarse en el desarrollo personal, sin distracciones ni cargas innecesarias. Este proceso de transformación del entorno genera una apertura hacia nuevos intereses y aprendizajes, ya que el orden aporta la calma necesaria para explorar nuevos aspectos de uno mismo. La relación entre el entorno y el crecimiento personal es bidireccional. Así como el orden exterior influye en la mente y las emociones, los cambios internos también se reflejan en el hogar. Esta conexión fomenta una dinámica de desarrollo constante, donde cada mejora en el espacio se traduce en una mejora en la calidad de vida, y viceversa. Un hogar que inspira evolución personal. Transformar el espacio físico es, en última instancia, un acto de amor propio y de cuidado hacia el bienestar. El orden y la organización ofrecen una base sólida desde la cual enfrentar los desafíos y disfrutar de los momentos de tranquilidad. Un hogar que inspira evolución personal es aquel donde el equilibrio y la armonía reinan, permitiendo que cada área de la vida se desarrolle de manera plena. La organización se convierte así en una herramienta de autoconstrucción, donde cada objeto tiene un papel en el propósito de vivir con plenitud y autenticidad. Este enfoque hacia el orden no solo transforma el hogar, sino que también fortalece el ser interior, permitiendo que la vida se viva desde un lugar de claridad y confianza. Capítulo 8. Viviendo en armonía con lo esencial. Vivir en armonía con lo esencial significa construir un estilo de vida en el que se prioriza lo verdaderamente significativo y se elimina lo que aporta ruido o distracción. La armonía en el entorno se logra cuando el espacio refleja autenticidad y coherencia, donde cada elemento contribuye al bienestar. Esta relación con lo esencial no solo se traduce en un ambiente ordenado, sino en una forma de vida más centrada y equilibrada. Al rodearse de solo lo necesario, el espacio se convierte en un lugar de paz, donde la energía fluye sin interrupciones y donde cada objeto está en su lugar ideal. Este capítulo explora cómo vivir con lo esencial genera armonía, reduce el estrés y permite que cada rincón del hogar refleje un sentido de propósito y tranquilidad. El valor de la sencillez en la vida cotidiana. La sencillez tiene el poder de transformar la vida cotidiana. Al centrarse en lo esencial, se libera tiempo y energía que pueden dedicarse a experiencias enriquecedoras y a relaciones significativas. La vida se vuelve más ligera cuando se eliminan las complicaciones innecesarias y se conserva solo aquello que realmente aporta satisfacción y valor. Esta forma de vida no significa renunciar al placer o a la comodidad, sino disfrutar de cada cosa de manera plena y consciente. La sencillez fomenta una relación más profunda y auténtica con el entorno, permitiendo una apreciación sincera de lo que se tiene y promoviendo una gratitud constante por cada experiencia y cada objeto que verdaderamente aporta felicidad. Mantener el orden a largo plazo, rutinas de armonía. Para mantener la armonía en el espacio, es necesario incorporar rutinas simples y constantes que refuercen el orden. Estas prácticas no deben ser arduas ni exhaustivas, su objetivo es simplemente revisar y ajustar el entorno según las necesidades del momento. Al integrar hábitos como revisar periódicamente las pertenencias, organizar áreas de uso común y devolver cada objeto a su lugar, se crea una dinámica de orden natural que mantiene el equilibrio en el hogar. Las rutinas de armonía no solo facilitan el mantenimiento del espacio, sino que también fomentan una mentalidad de atención y cuidado hacia el entorno. Esta relación cotidiana con el orden permite que el hogar se mantenga en paz, ofreciendo un refugio estable y reconfortante donde el bienestar puede prosperar. Creando un espacio de paz y bienestar.
Un hogar armonioso es un hogar que respira paz y bienestar en cada rincón. Esta atmósfera se consigue cuando el espacio está libre de excesos, permitiendo que cada área tenga un propósito y una función claras. Al vivir con lo esencial, se promueve una mayor conexión entre el entorno y las emociones, logrando un ambiente que apoya y refuerza la paz interior. Esta paz no solo se percibe de manera física, sino también emocional, ya que un hogar en armonía refuerza la estabilidad y la tranquilidad de quienes lo habitan. En este tipo de entorno, la vida cotidiana se vive con mayor fluidez, sin el estrés del desorden o la distracción de las acumulaciones innecesarias, y permite que cada momento se experimente de manera más consciente y plena. Priorizar lo esencial para una vida en equilibrio. La armonía con lo esencial promueve un equilibrio que se extiende a cada aspecto de la vida. Cuando el hogar está en sintonía con los valores y necesidades actuales, se crea un soporte sólido desde el cual afrontar los desafíos y disfrutar de las alegrías. La relación con lo esencial no solo se limita al espacio físico, sino que también inspira una actitud de vida donde se priorizan los objetivos y las relaciones que realmente importan. Esta conexión entre el orden externo y el bienestar interno fortalece una vida en equilibrio, en la que cada decisión se toma con una visión clara y consciente. Vivir en armonía con lo esencial es un recordatorio de que la satisfacción no se encuentra en la cantidad, sino en la calidad de lo que se elige conservar, permitiendo construir una vida rica en significado y propósito. Un camino hacia la autenticidad. Vivir con lo esencial es también un camino hacia la autenticidad. Al eliminar el exceso y el ruido, se permite que la identidad personal se exprese con mayor claridad, reflejando los valores y las aspiraciones de cada individuo. Esta autenticidad se manifiesta en el hogar como un espacio único y personal, donde cada objeto tiene un sentido y una razón de ser. La autenticidad del espacio se convierte, a su vez, en una fuente de fuerza y confianza, permitiendo que la vida se viva desde un lugar de coherencia y honestidad. Esta conexión entre el entorno y el ser interior refuerza la autenticidad en cada aspecto de la vida, ofreciendo un refugio donde se puede ser completamente uno mismo. Un hogar que refleja el ser interior. En última instancia, vivir en armonía con lo esencial permite que el hogar se convierta en un reflejo del ser interior. Este espacio no solo muestra lo que es importante, sino que también apoya un estilo de vida que valora la paz, el equilibrio y la plenitud. Un hogar que respira armonía no es solo un espacio físico, sino un lugar donde el ser se siente en paz y donde la vida fluye con naturalidad. Al construir un espacio en equilibrio con lo esencial, se permite que la vida sea vivida de manera más consciente y satisfactoria, donde el bienestar y la autenticidad son protagonistas. La armonía en el entorno es, en esencia, una manifestación de la armonía en el alma, ofreciendo un camino hacia una vida donde cada elección, cada objeto y cada momento reflejan un sentido profundo de paz y realización. Capítulo 9. Inspiración para crear un espacio en paz. La creación de un espacio en paz no solo implica orden físico, sino también el cultivo de una atmósfera que invite a la serenidad y a la introspección. Un hogar en paz es un lugar donde la energía fluye de manera armoniosa y donde cada rincón transmite una sensación de bienestar. Este capítulo explora cómo los pequeños detalles y las decisiones conscientes pueden transformar el hogar en un refugio de calma y equilibrio. La inspiración para crear un espacio en paz se basa en elegir cuidadosamente elementos que promuevan una sensación de confort y armonía y que reflejen los valores y deseos más profundos. Cada espacio del hogar se convierte en una oportunidad para nutrir la paz interior y para establecer una conexión sincera con el entorno. La elección de los colores y texturas. Los colores y las texturas tienen un impacto significativo en el estado emocional y en la energía del hogar. Los tonos neutros y suaves, como los blancos, grises,
verdes suaves y azules, aportan una sensación de tranquilidad y permiten que el espacio respire. Por otro lado, las texturas naturales, como la madera, el lino o el algodón, crean una atmósfera cálida y acogedora. La selección de colores y texturas no es simplemente una cuestión estética, sino una herramienta para influir en el estado mental y emocional. Al elegir colores y materiales que transmitan paz y confort, se crea un entorno que apoya la relajación y el bienestar, donde cada detalle está alineado con la intención de vivir en armonía. El poder de la luz y la iluminación natural. La luz es uno de los elementos más importantes en la creación de un ambiente pacífico. La luz natural, en particular, tiene un efecto positivo sobre el estado de ánimo al favorecer la claridad mental y al transmitir energía positiva. Permitir que la luz natural inunde el espacio, aprovechando las ventanas y evitando las obstrucciones, es fundamental para mantener un ambiente luminoso y fresco. Además, la iluminación artificial también juega un papel clave en la atmósfera del hogar. Luces suaves y cálidas ayudan a crear un ambiente relajante, mientras que las luces blancas y brillantes son ideales para áreas de trabajo o estudio. La combinación adecuada de luz natural y artificial transforma el hogar en un lugar que apoya el bienestar en todo momento. Incorporando elementos naturales en el hogar. La naturaleza es una fuente inagotable de paz y equilibrio. Incorporar plantas, piedras o incluso fuentes de agua en el hogar no solo aporta belleza, sino que también conecta el espacio con la energía revitalizante de la naturaleza. Las plantas, por ejemplo, purifican el aire y aportan frescura, mientras que una pequeña fuente de agua emite un sonido relajante que crea una atmósfera de serenidad. Estos elementos naturales actúan como recordatorios de la simplicidad y la pureza de la vida. Al integrar la naturaleza en el hogar, se establece una conexión con el entorno exterior, creando un espacio que respira calma y que nutre el espíritu. Además, el cuidado de estos elementos, como las plantas, también fortalece la atención y el aprecio por el hogar y sus detalles. Un espacio para la introspección y la relajación. Tener un espacio dedicado a la introspección y la relajación es fundamental para crear un hogar en paz. Este lugar puede ser un rincón de lectura, una sala de meditación o simplemente un área donde se pueda desconectar y estar en silencio. Crear un espacio libre de distracciones y cargado de energía positiva permite cultivar momentos de reflexión y de conexión personal. Este espacio de tranquilidad no necesita ser amplio o sofisticado, basta con que esté pensado para promover la calma y la serenidad. En este rincón, los elementos elegidos, como una silla cómoda, una manta suave o incluso una vela aromática, se convierten en catalizadores de paz, ayudando a desconectar del mundo exterior y a sintonizar con el ser interior. La importancia del aire puro y la ventilación. El aire limpio y fresco es esencial para mantener un ambiente saludable y agradable. Mantener una buena ventilación en el hogar permite que el aire circule, eliminando olores y renovando la energía. Abrir las ventanas cada día, aunque sea unos minutos, mejora la calidad del aire y crea una sensación de frescura en el espacio. Además, se pueden incorporar purificadores de aire o difusores con aceites esenciales para mejorar la atmósfera. Los aromas suaves y naturales, como lavanda, eucalipto o cítricos, ayudan a crear un ambiente relajante y acogedor, fortaleciendo la sensación de bienestar en el hogar. La calidad del aire es un factor esencial en la creación de un espacio donde el cuerpo y la mente puedan descansar en paz. Despejando y simplificando, un acto de amor propio. El acto de despejar el espacio y mantener solo lo esencial es una expresión de amor propio y cuidado. Al liberar el hogar de excesos y de distracciones, se está cuidando no solo el entorno, sino también la propia salud mental y emocional.
Un hogar en paz es un lugar donde la mente puede descansar, donde el cuerpo se siente a gusto y donde el alma encuentra refugio. Este proceso de simplificación y claridad no es una tarea única, sino una práctica constante de autocuidado. Cada decisión de eliminar lo superfluo y de mantener solo lo que aporta alegría es un acto que nutre el bienestar y fortalece la paz interior. De esta manera, el hogar se convierte en un espacio que apoya y sostiene cada aspecto de la vida, construyendo una paz sostenible en el hogar. La paz en el hogar no es el resultado de una acción puntual, sino de una serie de decisiones conscientes y de hábitos que se desarrollan con el tiempo. La creación de un ambiente armonioso es un proceso continuo que se ajusta y evoluciona según las necesidades y los cambios de quienes lo habitan. Este compromiso con la paz en el hogar fortalece el bienestar y permite experimentar una vida en equilibrio. Un espacio en paz no es solo un lugar donde habitar, sino un reflejo del estado interior. Cada rincón del hogar, cada elemento que lo compone, contribuye a construir un refugio de calma y serenidad. Al vivir en un espacio inspirado en la paz y la armonía, la vida se llena de propósito y de belleza, permitiendo que el hogar se convierta en un aliado en el camino hacia una existencia plena y consciente. Capítulo 10. Rompiendo el ciclo de la acumulación. El ciclo de la acumulación es un fenómeno común que suele volver una y otra vez a medida que se adquieren nuevos objetos y se llenan los espacios despejados. Este ciclo no solo afecta la organización física, sino también la tranquilidad mental. Romper con el hábito de acumular es un paso fundamental para mantener el orden y asegurar que el hogar siga siendo un espacio de paz y claridad. Este capítulo explora las causas subyacentes del impulso de acumular, desde el miedo a necesitar algo en el futuro hasta el apego emocional a ciertos objetos. Al comprender estos factores, se hace posible identificar estrategias efectivas para evitar que el desorden se reinstale y se fortalece una relación más consciente y saludable con las posesiones. Comprendiendo las raíces de la acumulación. La acumulación suele estar impulsada por creencias y emociones profundas. Algunas personas acumulan objetos por miedo a la escasez, temiendo que puedan necesitarlos en algún momento. Otros guardan cosas por apego emocional, como una forma de preservar recuerdos o conexiones. A veces, la acumulación es una respuesta a la inseguridad o a una necesidad de sentir control. Entender estas raíces es clave para romper el ciclo. Al identificar los pensamientos y emociones que impulsan la acumulación, se puede trabajar en transformar esos patrones, reconociendo que el bienestar no se encuentra en las posesiones, sino en la tranquilidad de un espacio libre y armonioso. A través de esta conciencia, se fortalece la capacidad de tomar decisiones de manera más intencional y consciente. Desarrollando una mentalidad de abundancia. Adoptar una mentalidad de abundancia es esencial para evitar la acumulación. Esta mentalidad se basa en la creencia de que siempre habrá suficiente y que no es necesario aferrarse a los objetos por miedo a perder algo importante. Al cultivar esta perspectiva, se aprende a confiar en que lo necesario estará disponible cuando se requiera, lo cual reduce la ansiedad que a menudo lleva a acumular. La mentalidad de abundancia no solo ayuda a prevenir el desorden, sino que también promueve una relación más saludable con el consumo y con el espacio personal. Vivir desde la confianza en que lo esencial siempre estará disponible permite disfrutar del hogar sin la carga del exceso, liberando energía para enfocarse en lo que realmente importa. Estableciendo límites claros para el espacio. Una estrategia efectiva para romper el ciclo de la acumulación es establecer límites claros en el hogar. Esto implica definir qué cantidad de objetos se considera suficiente para cada categoría y comprometerse a no exceder esos límites. Por ejemplo, se puede decidir que una sola estantería sea suficiente para los libros o que solo haya un armario para la ropa.
Establecer límites fomenta una actitud de moderación y ayuda a mantener el espacio en equilibrio. Cada vez que se adquiere un nuevo objeto, este enfoque invita a considerar si realmente se necesita o si es posible dejar ir algo a cambio. De esta manera, el hogar se mantiene ordenado y se evita la sobrecarga que suele resultar del exceso de pertenencias. Practicar la regla de uno entra, uno sale. La regla de uno entra, uno sale es una técnica sencilla pero efectiva para evitar la acumulación. Cada vez que se introduce un nuevo objeto en el hogar, se debe donar, regalar o desechar otro que ya no es necesario. Este enfoque no solo ayuda a mantener el equilibrio en el espacio, sino que también promueve una reflexión continua sobre el valor de cada objeto. Esta práctica de sustitución fomenta la conciencia y la moderación en las decisiones de compra. Cada adquisición se convierte en una oportunidad para evaluar lo que realmente aporta valor y se evita la tendencia a acumular por impulso. Al aplicar esta regla, se fortalece la capacidad de mantener el orden de manera sostenible y de disfrutar de un hogar equilibrado y funcional. Adoptar hábitos de mantenimiento continuo. El mantenimiento continuo es esencial para asegurar que el desorden no regrese. Incorporar hábitos simples, como dedicar unos minutos al final de cada día para organizar los objetos o revisar periódicamente los artículos almacenados, evita que el espacio se llene de cosas innecesarias. Este enfoque permite que el orden se mantenga de manera natural y sin esfuerzo. El hábito de mantenimiento continuo también fortalece la relación con el hogar, fomentando un sentido de responsabilidad y cuidado hacia el entorno. Al mantener el orden de forma constante, se crea una atmósfera de paz y estabilidad que apoya el bienestar emocional y reduce el estrés. Apreciar el espacio y la libertad que el orden proporciona. Romper el ciclo de la acumulación permite disfrutar de la libertad que ofrece un espacio despejado. Al dejar ir lo superfluo y evitar la acumulación, se crea un hogar donde cada objeto tiene un propósito y donde el desorden no interfiere con la paz mental. Este espacio libre permite vivir con mayor ligereza y disfrutar plenamente de cada momento. La satisfacción de mantener un hogar en orden y en armonía se convierte en una fuente de motivación para evitar la acumulación en el futuro. La tranquilidad y la claridad que un espacio despejado proporciona son recordatorios constantes del valor de vivir con lo esencial, promoviendo una vida en equilibrio y en paz. Un camino hacia una vida plena y libre de exceso. Romper el ciclo de la acumulación no es solo un acto de organización, sino un paso hacia una vida más plena y consciente. Al construir una relación más equilibrada con las posesiones, se permite que el hogar sea un reflejo de autenticidad y claridad. Este enfoque fomenta una vida en la que el bienestar no depende de lo material, sino de la libertad y de la paz que proporciona un entorno ordenado. Este camino hacia una vida sin exceso refuerza la capacidad de valorar lo esencial y de disfrutar de un hogar donde cada objeto es una elección consciente. Así, el orden se convierte en una herramienta de transformación personal y en una puerta hacia una existencia más satisfactoria y libre de las cargas innecesarias del pasado. Capítulo 11. El arte de invertir en lo que importa. Una vez que el hogar ha sido ordenado y se ha reducido el exceso, el siguiente paso es ser selectivo en las adquisiciones futuras. Invertir en lo que realmente importa implica adoptar un enfoque consciente y cuidadoso sobre lo que se introduce en el espacio personal. Este capítulo explora cómo elegir de manera inteligente los objetos que ingresan al hogar, enfocándose en la calidad, en el propósito y en la durabilidad. Este cambio de mentalidad, de adquirir por impulso a comprar con intención, permite que cada compra aporte valor a largo plazo. El arte de invertir en lo esencial fortalece una relación positiva con las posesiones, eliminando la necesidad de acumulación innecesaria y asegurando que cada objeto en el hogar cumpla un propósito significativo. Calidad sobre cantidad, el valor de lo duradero.
Una de las claves para invertir en lo que importa es priorizar la calidad sobre la cantidad. Los objetos duraderos no solo ahorran dinero a largo plazo, sino que también reducen el desperdicio y el desorden. Al elegir productos que sean resistentes y de buena manufactura, se garantiza que cada artículo pueda ser utilizado durante mucho tiempo sin la necesidad de reemplazos frecuentes. La elección de calidad sobre cantidad fomenta una mentalidad de apreciación y valoración de cada objeto. En lugar de adquirir múltiples artículos de baja calidad, este enfoque permite que el hogar se llene de elementos que aportan satisfacción y utilidad, evitando la acumulación de cosas innecesarias y promoviendo un ambiente ordenado y duradero. Seleccionar objetos que enriquecen la vida. Invertir en lo que importa también implica elegir objetos que verdaderamente contribuyan al bienestar y a la satisfacción personal. Estos artículos pueden variar, desde herramientas prácticas para el hogar hasta elementos decorativos que inspiran alegría. Al evaluar cada compra desde una perspectiva de enriquecimiento, se construye un entorno que refleja los valores y deseos más profundos. Antes de adquirir algo nuevo, es importante preguntarse si realmente enriquecerá la vida y aportará valor a largo plazo. Esta reflexión ayuda a evitar las compras impulsivas y asegura que cada objeto cumpla una función clara y positiva en el hogar. Esta selección consciente permite que el entorno se convierta en un espacio que apoya el desarrollo personal y la satisfacción diaria. Evitar las compras impulsivas y el consumo innecesario. El consumo impulsivo es una de las causas más comunes de desorden y acumulación. Las compras no planificadas a menudo resultan en la adquisición de objetos que, en última instancia, no se utilizan o que no aportan valor real. Evitar el consumo innecesario requiere una disciplina consciente y la adopción de prácticas que permitan evaluar cada compra con detenimiento. Una técnica útil es implementar un periodo de espera antes de realizar una compra. Al tomarse el tiempo para reflexionar sobre la necesidad y el propósito del objeto, se evita el impulso del momento y se enfoca en cada adquisición. El arte de invertir en lo que importa también se relaciona con encontrar significado en cada adquisición. Más allá de la funcionalidad o el valor estético, los objetos pueden tener un impacto emocional y simbólico en la vida cotidiana. Elegir artículos que resuenen con los valores y metas personales transforma cada compra en una declaración de propósito y autenticidad. Este enfoque hacia el consumo consciente permite construir un hogar donde cada objeto tenga un significado y una historia. Al rodearse de posesiones que representan aspiraciones y recuerdos positivos, se crea un espacio que apoya y refuerza una vida llena de intención y de propósito. Esta relación profunda con las pertenencias fomenta una conexión emocional que trasciende el valor material y se centra en el bienestar. Fortalecer la relación con el hogar y el entorno. Invertir en lo que realmente importa promueve una relación más respetuosa y consciente con el hogar y el entorno. Este enfoque evita que el espacio se llene de objetos innecesarios y fortalece el compromiso con un estilo de vida sostenible y en armonía. Al reducir la cantidad de cosas en favor de la calidad, se protege la paz y el equilibrio del hogar, permitiendo que cada rincón refleje un sentido de orden y propósito. Esta relación con el entorno se extiende más allá del hogar, promoviendo también prácticas de consumo responsable y sostenible. Al valorar la calidad y la durabilidad, se reduce el impacto ambiental y se adopta una postura que respeta tanto el espacio personal como el planeta. Este compromiso con el entorno fortalece una vida en sintonía con los valores de simplicidad, responsabilidad y autenticidad, construyendo un futuro en paz con las pertenencias. El arte de invertir en lo esencial permite construir un hogar y una vida en paz con las posesiones. Cada elección de compra es una oportunidad para reafirmar la intención de vivir con lo necesario, de priorizar el bienestar sobre la acumulación y de crear un espacio que inspire y apoye el crecimiento.
Este enfoque transforma el acto de adquirir en un proceso reflexivo y enriquecedor, donde cada objeto es una decisión consciente. Al invertir en lo que importa, se establece un fundamento para un estilo de vida que respeta la paz, la simplicidad y la satisfacción duradera. La vida se enriquece al rodearse de elementos significativos y duraderos, fortaleciendo una relación con las posesiones basada en la claridad y el propósito. De esta manera, el hogar se convierte en un reflejo de lo que realmente importa, permitiendo que cada objeto y cada elección contribuyan a una existencia plena y satisfactoria.